Martes IRE. Una visión diferente del mercado inmobiliario para profesionales y particulares. El ingeniero de la edificación Jorge Carcelén reúne a las voces del sector en directo en Instagram y en diferido en YouTube e iVoox. ¿Vale? Bueno, perfecto. son las 8 en punto, estamos en los Martes IRE, soy Jorge Carcelén, director técnico de Informe IRE, y que tenemos esta tarde, lo primero, agradecer su presencia a Alan Hernández, y vamos a arrancar con una pregunta súper sencilla. ¿Quién es Alan Hernández? Hola, buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Muy buena, presenta parecía que había un problemilla de conexión, se cortaba. Vale, Nada, vuelvo a empezar. ¿Qué tal? Vamos, me he presentado y luego lo Sí. que he dicho es que vamos a arrancar con una pregunta muy sencilla, que es ¿quién es Alan Hernández? Bueno, pregunta sencilla a lo mejor para ti, ¿no? Es una broma. Es un poco pedante, ¿no? Describirse a lo mismo. Sería mejor preguntarle a la familia, a los padres o a los amigos, en todo caso. Es una broma. Bueno, pues Alan Hernández arranca en el sector inmobiliario en el año 2006, ¿vale? 2005-2006. Anteriormente he hecho distintas labores, me dedicaba a otro sector que no tenía nada absolutamente que ver, que era el sector del vino, en la enología, la elaboración de vinos y... Pues y luego podremos hacer otro directo de vino y ya... Eso otro día, eso otro, sí. Y tema de cata, impartía algunos cursos de formación en su día y, bueno, es un oficio que me apasiona y que hoy en día todavía lo sigo disfrutando como hobby, ¿no? Y, bueno, como te decía, a partir del año 2006, por casualidad, como casi todos los del sector inmobiliario, caemos en el sector inmobiliario por casualidad, como casi todo el mundo que conozco del sector, de todos los compañeros, ¿no? Y empiezo de comercial en una empresa en la zona sur de Madrid, no sé si la empresa ahora creo que ya no sigue abierto ni nada, me apasiona el oficio, me engancha y me entusiasma el tema comercial. Tengo que estar así tocando de vez en cuando en la pantalla porque se me apaga. Nada, no No hay problema, estas son las cosas del directo, que no estoy preparado yo, es el primero que hago, así que... Y como te decía, Jorge, en el año 2008 nace mi primera hija, que tiene ahora va a tener 14 años. Ahí comienzo la aventura empresarial en el sector inmobiliario, cofundo una empresa con 2 socios, bueno, abro luego otras oficinas más, llegamos a tener 12 oficinas, algunas en franquicia. En el año 2011 me pongo a estudiar este tema de las franquicias a fondo, con una consultora muy tradicional, muy antigua de las primeras de España, me pongo a estudiar y de manera autodidacta a leerme muchos libros, me encanta. Me engancha mucho y me apasiona el tema de las franquicias y bueno, me como los libros de manera autodidacta, veo un frente muy abierto, me sorprenden muchas cosas del concepto puro de las franquicias, sobre todo americano, que es donde más está explotado, el concepto nacional y bueno, me llama mucho la atención. Entonces, a partir de ahí, en el año 2012, inicio también una especie de periplo con hostelería, con franquicias en hostelería, muy breve, con 4 franquicias innatos, y en el año 2014, como yo digo, nace mi cuarto hijo. Tengo, aparte de la que te he dicho, tengo otros 2 niños más, el pequeño de 6 y la otra de 12, ¿vale? Y en el 2014 nace Inmobiliarias Encuentro, que es el que llamo yo mi cuarto hijo, ¿de acuerdo? Nace Inmobiliarias Encuentro, desde el principio tenemos claro que el proyecto va a ir en una mezcla de franquicias y oficinas propias. Con todo lo aprendido los años anteriores, me sirve de mucha experiencia y mucho bagaje para saber hacer las cosas despacio, poco a poco, con buena letra. Y bueno, hasta el día de hoy, actualmente en Inmobiliarias Encuentro tenemos 13 oficinas, una que abrimos en 2 semanas, 14. Y eso es un poco la historia Pues, o de que es Alan Hernández. Un poco la idea de este directo, dentro como dejamos en la Martes IRE, que engloba todos distintos puntos del sector inmobiliario, es que nos cuentes un poco qué es una franquicia inmobiliaria. Primero que dejamos un poco términos generales y luego un poco ya que nos cuentes a lo mejor un poco más de vuestro modelo de franquicia, pero quiero que nos hables a lo mejor también de lo que es la franquicia inmobiliaria de hace unos años y a lo mejor también lo que es el modelo de franquicia actual. Entonces, que nos cuentes un poquito de este modelo. Perfecto. Pues básicamente la definición de franquicia inmobiliaria es, como el resto de franquicias, una transmisión de una concesión de derechos mediante metodologías, know-how, saber hacer, cultura de empresa, imagen de marca a una tercera persona para que pueda aprender a explotarlo, gane en profesionalidad el que no sea del sector
y en beneficios económicos para la otra parte. Ese es el razonamiento literal de lo que sería una franquicia inmobiliaria, ¿no? Mira, una curiosidad con este tema de las franquicias que leí hace muchísimo tiempo. La palabra franquicia, etimológicamente, viene de franqueza. Fíjate, y la palabra franqueza, que al final es una actitud de comunicar de manera sincera y de manera clara, fíjate qué relación tiene. Todo esto viene de la Edad Media. O sea, en la Edad Media ya existían las franquicias, en el Camino de Santiago francés. O sea, es una curiosidad que me tiro aquí. Sí, 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 fenómeno. Que es muy chula, ¿no? Y del Camino de Santiago francés establecían los francos cuando invadieron la Galia. Tiempo después se establecieron puntos en los cuales, puntos de alimentación para la gente que hacía el Camino de Santiago, ¿no? Entonces, esos puntos de alimentación, los francos que querían conservar su privilegio, eran muy suyos, hablaban de sus propios alimentos, de dar una garantía, una claridad, una sinceridad a esos alimentos. Y ahí nació el concepto de franquicias etimológicamente. No es una historieta, me gusta mucho la etimología de las palabras. Curioso, no lo conocía, la verdad, que no conocía el origen de la palabra. Oye, está bien, está muy bien. El concepto, Jorge, actual, como lo entendemos, sí nace en los años 30, 1930, así en Estados Unidos. Nace el primer concepto industrial con el tema de la electricidad, el tema de los ferrocarriles, el tema de la automoción. En los años 50 aparece ya la franquicia de servicios, incluidas las inmobiliarias en Norteamérica, en Estados Unidos, que son los pioneros en el mundo de este tema. Aquí a España va a llegar mucho más tarde, en los años 80, a finales de los años 80, a principios de los años 90, porque además es que España hasta 1960 no sabía prácticamente, no había ninguna empresa, ninguna franquicia de nada, o sea, de ningún tipo de industria. La primera creo que llegó en el año 60 y era un tema de unos franceses que vendían lana y tal, bueno, otro rollo que no viene al caso, ¿vale? Entonces, fíjate, o sea, la experiencia que tenemos en franquicia inmobiliaria en España data de 30 a 35 años máximo. Las primeras empresas que llegaron aquí, además norteamericanas, algunas españolas, italianas, bueno, son 30 a 35 años los que hay de experiencia, ¿no? Frente a Estados Unidos, que llevan casi 100 años, y en el norte de Europa también se lleva mucho más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, me toca esta coletilla histórica porque es, no sé, cuanto menos es curioso el concepto de que la palabra franquicia venga de franqueza, ¿no? No, está bien. Además ponemos de antemano no solamente el modelo que dejamos enfocar el sector inmobiliario, sino de dónde viene el modelo de negocio en sí, que se extrapola a diversas líneas de negocio. O sea, totalmente. Me parece muy interesante. Totalmente. Además, extrapolar nuestro negocio no es lo mismo el concepto en Norteamérica y en otros países al concepto que se hace aquí en la península ibérica, ¿no? Entonces, al final, bueno, va evolucionando todo. Realmente a partir del año 2000 es cuando cuando tiene una ampliación importante el concepto inmobiliario, por lo que tiene en los años 2000, el comienzo del siglo XXI, que arranca todo así y bueno, hasta los días de hoy. Hay muchos modelos, hay muchas metodologías. A mí una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, ya te digo, desde el 2011, cuando empecé a estudiar este tema en profundidad, fue la cantidad de caminos y puertas abiertas que tiene el tema, ¿no? Porque realmente la palabra franquicia y el concepto de franquiciar, más allá de tener que transmitir un know-how, una sabiduría, un saber hacer, una metodología y una marca, al final para mí, de manera primordial, es el apoyo al franquiciado, ¿no? Es decir, es una marca, como franquiciador tiene la responsabilidad de defender esa marca e encumbrarla lo máximo posible, y esos franquiciados que van a ser los responsables de extrapolar esa metodología, pues al final es importante que reciban apoyo y bueno, si quieres te comento un poco las nociones que yo tengo. Ojo, que estoy aquí dando una explicación histórica y tal. No soy el más apropiado, Jorge, para dar cátedra. No, pero vamos, aquí nos estará escuchando y nos escucharán luego en diferido muchísima gente que no tiene conocimiento ninguno, entonces está bien, una presentación de andar por casa para que lo entienda todo el mundo. Es un poquito el fin de esto, de todo esto. Totalmente. Al final yo llevo 17 años en el sector inmobiliario, tengo 38 años, soy bastante jovencillo y hay gente, y aparte gente que tú conoces y que hasta invitada al programa, que saben muchísimo más de franquicias y que llevan muchos más años de experiencia. Entonces lo digo, todo lo que comento con muchísima humildad, ¿no? Lo que comento con referente a esos modelos o a esa tendencia a lo reaccionario que tienen las franquicias más antiguas, al concepto de decir que todo está inventado, que ya nada se puede inventar, ¿no? Esas frases hoy en día es peligroso decirla porque... Totalmente. A nosotros, bueno, nuestro entusiasmo dentro de mi empresa y dentro de cómo nosotros vemos
el negocio de la franquicia es totalmente el contrario. O sea, es totalmente el por qué no va a haber cosas que podamos inventar. De hecho, con mucha humildad te lo digo, hemos inventado cosas que no existían en el sector a nivel nacional ni a nivel europeo, que para ser lo chiquitito que somos nosotros, que somos una empresa pequeña, tenemos 14 oficinas, aunque hay previsión ahora en estos meses de abrir más. Pero bueno, el otro día me dijeron, no sé quién me comentaba, que hay un ranking de oficinas por número de franquicias abiertas. Nosotros ahora mismo con 14 estamos en el puesto 23. A mí no me importa tanto el puesto en el que estemos o el puesto en el que no esté, sino la calidad del servicio. Al final, el volumen es importante en cuanto, pues si te comparas en volumen con otras franquicias, pues esta serie, ¿no? Es un bebé con todos los grandes profesionales y grandes franquicias que existen ahora mismo a nivel nacional. Pero sí que es cierto que ese camino que te digo que yo veía vacío en su día y que lo sigo viendo en muchas cosas, al final, perfilando la asistencia y el apoyo que se da al franquiciado, hay muchísimas carencias en muchos departamentos, ahora en muchos departamentos de cara al servicio a los franquiciados que son notorias. ¿Puedes contarnos un poquito más de lo que es el modelo ya hemos hablado un poco de la franquicia, pero en franquicia inmobiliaria, o sea, ¿cómo funciona en rasgos generales? Ya, o sea, la mayoría de las franquicias inmobiliarias, ¿cómo trabajan? En sí, ¿qué es exactamente este tipo de negocio? Pues ahí, Jorge, hay dos líneas, ¿no? Hay franquicias muy focalizadas en cobrar altos canon. Desde mi humilde opinión, vuelvo a decir, no quiero hacer crítica destructiva a nadie. Todo esto es una charla crítica constructiva que estamos hablando del tema. Pero hay franquicias que focalizan mucho por el concepto de cobrar altos canon importantes y al final terminan tratando a la gente un poco como números, descartando. Incluso he tenido oportunidad de hablar en su día con directores muy importantes de una empresa norteamericana, que no voy a decir el nombre, pero muy importante, que me decía, Alan, tienes que tener en cuenta cuando empieces con esto que el 30-40% de los franquiciados no van a hacer caso, se van a arruinar el primer año, se van a tal. Yo siempre me negaba, ¿no?, a esa percepción cuando me lo transmitían así, no porque fuera gente negativa, porque prefiero llamarla de optimismo nivel suave, ¿no? Pero yo, porque yo fuera muy exceso optimista ni positivo, pero es que mucha gente tenía ese concepto. Dime, Jorge. Perdona, pero es que me ha chocado un poco lo que has dicho, el 30 o 40% tiene que fracasar de tus franquiciados, pero ahí, vamos, desde mi desconocimiento puro a otros, hasta por otros negocios, entonces tu modelo creo que no está, o sea, el modelo de esa persona creo que no estaría bien planteado, porque... Totalmente, no, pues mira, no está bien planteado, pero te puedo decir que, ojo, por eso te digo, porque es un debate. O sea, es un comentario que me hizo una persona, que no voy a decir quién, pero un cargo importante de una de las mayores empresas franquicias inmobiliarias del mundo, ¿eh? No te estoy hablando de barrio, ni de zona, ni de Madrid. Entonces, supongo en su escala tendrán ese porcentaje del 30% de gente que defenestra, con esa actitud de que muchas veces el franquiciador piensa que es un gurú, que ha inventado algo que nadie tiene, lo traslada y mira más el número, la opción del canon, de cobrar un canon de entrada muy elevado o demás, y al final es decir, bueno, si esta persona fracasa o no tal, pues bueno, me da igual. Me da igual y yo pongo a otro o meto a otro y tal, pero ya he cobrado canon. Entonces, hay dos conceptos, cuando me decías que qué tipologías hay, y luego está el otro concepto de que es el apoyar al franquiciado, el concepto en el que estamos nosotros en Inmobiliarias Encuentro, que es el concepto, va a decir, no dejar caer a nadie, o sea, no contemplar ni un 0% de fracasos. Claro. Y hasta ahora, a ver, es una carrera corta la que llevamos con Inmobiliarias Encuentro de 7 años, no puedo hablar, por eso te decía, dando cátedra, como si fuera aquí un tío de 80 años que lleva 50 en esto, pero sí que he sido muy friki y he estudiado bastante el tema y he tenido oportunidad de hablar con gente muy importante en el mundo de las franquicias y hay ese halo, Jorge, hay ese halo en algunas franquicias, ya te digo, no en todas. También pasa mucho que el franquiciado, según crece, si crece en mucho volumen sin control y no tiene una estructura adecuada para dar servicio a los franquiciados, se pierde la esencia, lo que yo llamo la esencia de la marca. Y perder la esencia de la marca a nivel franquicia, a nivel empresarial, de mi opinión, es morir de éxito, ¿no? Porque al final le pasa que el cliente final, ¿no?, en lo que hablábamos de que el cliente final que percibe, pues a lo mejor percibe que va a una marca que tiene el mismo nombre, pero que tienen distinta metodología de trabajo, distinto ambiente, la gente hace las cosas totalmente distinto. Y muchas veces la postura negativa de los franquiciadores es, bueno, es que esto es irremediable, la gente es como es y tal. Me niego a pensar eso porque además la experiencia a nosotros nos ha demostrado lo contrario totalmente. Es decir, si tú apoyas, si tú estás encima, si tú das consultoría, que a veces ya no es tanto en metodología o legal, sino también a veces en psicología, porque al final eres el responsable, una persona ha confiado en ti, en tu manera de hacer.
y tú también de alguna manera eres responsable, no al 100%, evidentemente, porque si la persona que se franquicia se va a tomar cafés todos los días o se va de vacaciones y no va a la oficina, pues evidentemente ahí no hay tu tía, ¿no? Pero sí que sucede en el sector que por eso digo que hay un camino muy abierto y por eso digo que hay mucho que mejorar para todos y yo me incluyo sin que no quiero parecer arrogante aquí como diciendo, oye, yo lo hago perfecto, bueno, lo hago perfecto y por eso no voy por esa línea, pero para sacar el debate, para hablar algo interesante del Sí, no, sector. de todas formas, vamos, por lo que han comentado, al final yo creo que el mundo de la franquicia, ya no solamente el sector inmobiliario, lo que busca la gente es algo plano, como si dijéramos. O sea, que hay cadenas de restaurantes que la gente va en cualquier sitio del mundo porque sabe que va a encontrar el mismo servicio, la misma calidad y el mismo producto. Sea Efectivamente, bueno, malo o regular, pero sé lo que me voy a encontrar. En el momento que claro, eso diversifica mucho, pues ya la esencia de la marca creo que la pierde un poco. efectivamente. Me gustaría también una pregunta en el sector, a lo mejor me dice, oye, eso no es global, depende de la empresa, pero Sí. el modelo normalmente de franquicia inmobiliaria, ¿qué está enfocado? ¿A un autoempleo o a un empresario que quiera abrir, por ejemplo, varias oficinas? Porque hay modelos de franquicia, por ejemplo, determinados Sí, modelos, te digo en ámbito sí, global, sí, sí, que son totalmente autoempleos y en cambio otras que no. O sea, que lo que está claro. enfocado es a empresarios que tengan la capacidad para abrir varios Claro. puntos de venta. Pues nosotros, por ejemplo, en este caso, bueno, cada empresa focaliza de una manera. Como te he dicho anteriormente, hay gente que lo tiene focalizado simplemente a Canon y a coger mucho volumen. Nosotros, hay gente que tiene un crecimiento endogámico, que solo franquicia, gente de dentro y demás. Nosotros, en nuestro caso, fusionamos el crecimiento endogámico con el crecimiento de inversores y con gente que busca autoempleo. De hecho, nosotros en Inmobiliarias Encuentro tocamos las tres partes. O sea, gente que es propia de la empresa, que ha crecido en la empresa como comercial, como director y luego se franquicia. Eso es Gente de interesante. O sea, fuera. es un crecimiento exponencial hasta que uno que arranca con jamones desde abajo puede llegar en un determinado caso a tener una Totalmente. De hecho, en inmobiliaria las mismas propia de la entrevistas, franquicia, ¿no? totalmente, Jorge, en las mismas entrevistas nosotros ya lo planteamos. O sea, lo planteamos como una opción. Una opción, además, no impositiva. Por eso te digo es que hay muchos perfiles de empresa y luego cada empresa, o sea, no hay un global de una... Hay muchas líneas de enfoque, dependiendo un poco, Jorge, de la empresa que sea. Hay empresas que a veces casi obligan a que te franquicies y si no despiden a la persona, porque Ya. su focalización del negocio es números, números, números y tal. O sea, Nosotros en nuestro te caso, captan franquiciados de primero y ya está. Si no vales, fuera y busco otro. en serio, o sea, sucede esto. Ya te digo que no es mi propósito hablar mal de nadie ni nada, pero esto existe en el sector No, y no. la gente que Vamos, somos del sector de la franquicia lo sabemos. Entonces, cada uno tiene su línea de negocio. claro. Nuestro entusiasmo y la línea nuestra donde focalizamos las energías es tratar a todo el mundo por igual. El que quiera ser director, que sea director, le apoyamos y le incentivamos y le motivamos. El que quiera ser franquiciado, también. Evidentemente, nosotros fusionamos un crecimiento mixto entre oficinas propias y franquicias. ¿Vale? Entonces, pues bueno, desarrollamos el crecimiento endogámico, que se llama, y luego, por otro lado, también el externo, ¿vale? Con un paquete de inversión, que eso sí lo tiene menos inmobiliaria. Nosotros estamos ahora con ese proyecto para plantear la franquicia como una inversión, inclusive aportándole nosotros la estructura comercial desde el Departamento de Recursos Humanos. Eso sí es novedoso con respecto a otras marcas, pero luego ya te digo, la línea de cada marca Ya. hay dispares. No es pues yo mismo el concepto americano que el concepto italiano, o sea, hay muchas. El sector inmobiliario también, Jorge, está atomizado, o sea, hay muchas marcas que no son franquicias, hay mucho tal, entonces Sí, ahí hay nos muchas podríamos tirar variaciones. hablando 3 horas de los distintos enfoques que le da la franquicia a cada uno, pero bueno, intento hacerte la síntesis mejor que puedo para que quede claro. Nada, tranquilo. Mira, ya hablando un poquito de vuestro modelo de negocio, porque al final eres la persona que está ahí aquí conmigo, me gustaría que nos comentaras, al final esto tendremos gente conectada y lo oirán luego gente, tanto profesionales como particulares. Entonces, oye, cogemos este modelo de franquicia. ¿Qué ayuda a un profesional? O sea, oye, yo Claro. voy a crear o incluso tengo una oficina libre y quiero entrar en Bien, una línea de franquicia. Y luego, ¿qué le llega a un cliente particular? O sea, que es muy importante también que poner en valor qué se encuentra o qué puede encontrar de diferencia un particular cuando entra en una oficina de vuestra línea. O sea, ¿qué ventajas puede tener tanto una bien. línea como otra?
Pues con respecto a la primera pregunta, yo siempre establezco como 5 factores fundamentales que toda franquicia tiene que tener de cara a su franquiciado, ¿no? A los internos. Uno es el concepto de la formación. La formación es clave en el sector de la franquicia. Si pretendes homogeneizar un concepto, una metodología que ha tenido éxito y que quieres que lo tenga, tienes que profundizar mucho en la formación constante. Nosotros, en nuestro caso en la empresa, todos los jueves del año, menos en agosto, damos formación para comerciales. Todo el tiempo. Hay gente que me ha dicho, Alan, eso es exagerado. No, no es exagerado. Nosotros queremos a nuestra gente formada, que no tenga ningún tipo de dudas. De hecho, hasta los cursos los doy yo, aunque sea el director general, porque aparte que me encanta, y lo hacemos así. Entonces, el tema de la formación es algo importantísimo. El tema de la formación va a colación de la metodología, ¿no? Que sería un segundo bloque. Es decir, si el franquiciado sigue la metodología al 100%, le va mejor, los datos avalan y el testeo de lo que hace cada uno también lo avala, y entonces va de la mano, ¿no? Metodología y formación es algo que son bloques súper importantes que tiene que tener en cuenta la persona. Entonces, como tú me decías, si viene otra persona a otra inmobiliaria, si no tiene la capacidad receptiva o abierta, o no le apetece interiorizar estos valores, porque cada empresa tiene unos valores. Nuestros valores, por ejemplo, son valores de entusiasmo, sacrificio, esfuerzo, energía positiva, mucho dinamismo y un ritmo alto de trabajo. Entonces puede haber gente a lo mejor que diga, oye, mira, pues yo no me apetece trabajar a este ritmo, no me apetece ganar tanto, con ganar menos tengo suficiente. Luego cada perfil también un poco nosotros desde el departamento de expansión y de jefe de área seleccionamos también nosotros en nuestro caso sí somos muy, muy puntillosos para seleccionar qué persona le puede ir bien o no. De hecho, le hemos dicho a mucha gente que no le iría bien por su actitud y demás, no porque no nos guste la persona, si es una persona excelente, calidad humana genial, a nivel personal lo que necesite, pero no le vemos dentro del encaje, entonces preferimos decirlo a cobrar un canon y que luego dentro de 6 meses cierre. Si no hubiéramos hecho, a lo mejor en vez de tener 14 tendríamos 30 y no estoy de broma. Sigo con el tema de los bloques, que otra cosa muy, muy importante. Es mejor, volvemos a lo que, vamos, para mí el error, o sea, no te puedes permitir cerrar un 30-40% de tu... Yo tampoco sé si esos datos, a ver, ya te digo, son así o no, pero sí me consta que hay muchos casos, 10, 15, 20 reales, y esto fue un comentario que me hicieron hace 10 años de una marca que yo sí sé que sufrió ese varapalo en España, pero bueno, que no viene al caso hablar de nadie y es una realidad simplemente para que se sepa que hay gente que piensa de esa manera. Nosotros pensamos de la manera que aquí no puede fracasar nadie. Aparte, siendo pequeño, necesitamos crecer y bloque. Nuestra aspiración es llegar a lo más alto posible dentro del volumen que hay y es fundamental, es algo recíproco. No ayudas porque quieres ayudar y porque tu marca es así, sino también porque lo necesitas, ¿no? Entonces es como se produce una simbiosis perfecta. Otra cosa muy importante, Jorge, a colación de esto que me decías, es el concepto de las colaboraciones. Nosotros, en nuestro sistema de franquicia, entre nosotros colaboramos al 50%, por decir, una MLS interna, ¿vale?, de colaboraciones entre nosotros, que, por ejemplo, en el año 2021 ha supuesto pues que algunos de nuestros franquiciados, concretamente un franquiciado de inmobiliarias Encuentro, ya ha tenido un 25% de sus ingresos de facturado anual precisamente gracias a estas colaboraciones. Entonces, al final, pues nosotros nos pasamos las exclusivas, los compradores, y digo esto, ¿vale?, porque hay muchísimas marcas muy grandes que no hacen esto de las colaboraciones entre ellos. A lo mejor doy alguna idea a algún franquiciador de los que están en el top, arriba del todo, pues bueno, bienvenido sea si vale algo, lo digo con muchísima humildad. Pero es verdad, yo creo que es un razonamiento muy positivo, ¿no? O sea, entre tus propias oficinas hay que colaborar. Hay mucha gente cerrada todavía en el sector, ¿no? Cerrada a hacer marketing diferente, cerrada a otro tipo de situaciones. Y bueno, yo no soy nadie para decir tal, porque cada uno que haga lo que quiera. Pero bueno, hablando en general de franquicias, te lo comento. Aparte del tema de colaboraciones, formación y metodología, el tema de recursos humanos, ¿vale? Nosotros en nuestra empresa tenemos un departamento de recursos humanos que nutre a los franquiciados del personal. Ayuda la función empresarial que tiene el propio franquiciado también de buscarse en sus propios trabajadores. Al final, el franquiciado es un empresario. A mí hay mucha gente también del sector que me ha dicho, Alan, ¿por qué tienes este servicio? Y gente potente de franquiciadores, que se lo busquen ellos, ¿no? Te hablo hablando un petit comité, ¿no? Pero, joder, si le vas a hacer todo ya no es una franquicia, es casi tu empresa. Pues muchas veces nos lo han comentado y nosotros personalmente nos lo tomamos, Jorge, de esa manera. Nos lo tomamos como si fueran casi nuestras empresas. Ya te digo, 0% de fracaso, aquí no cae nadie y todo el apoyo. Entonces, en esa idea, hace 4 años, surgió la necesidad de hacer un departamento de recursos humanos que creo, y lo digo con mucha humildad, que no lo tiene nadie en España, y he preguntado a gente que tiene muchísima información y ninguna franquicia tiene este departamento de recursos humanos. ¿Qué hace el departamento de recursos humanos? Entrevistas todos los días y nutre a los franquiciados
de personal y ayuda. En algunos casos hay oficinas nuestras que el 80% del personal que tiene ha sido introducido por el departamento de la central de franquicia de recursos humanos. Al final esto se basa, o por lo menos depende de la filosofía de cada franquiciador, en, oye, están pagando un royalty fijo, están pagando una tal, mi percepción siempre ha sido, tienen que recibir el doble de lo que pagan. Y de verdad, a lo mejor estoy equivocado, y muchas veces he tenido debates con gente que sabe mucho de franquicias y que lleva muchos años en el tema, y me lo han dicho, pero es nuestra visión, es nuestra manera de enfocarlo, y el tiempo solamente es el que nos dirá si estamos en lo correcto o no, y ojalá, no sé, podamos hacer esta entrevista con Informe IRE cuando tenga millones de seguidores dentro de 5 o 10 años y podamos haber avanzado del puesto 23 al 10, por lo menos. Ya nos conformamos, es una broma. Seguro que sí, será, Hombre, claro, será un placer. Seguro que sí. Y entonces, para terminar y no andar más en el tema de los bloques que te estaba diciendo, el concepto de la consultoría personalizada, psicológica, cuando un empresario cuando empieza, hay franquiciados que es su primer proyecto empresarial. Por lo tanto, necesita mucho más ayuda que otra persona que viene de otra inmobiliaria, que ya ha experimentado eso. Hay gente que no ha trabajado con grupos. Entonces, luego cada franquiciado tiene una necesidad. Nosotros, el jefe de área nuestro, se ocupa de pasar todos los meses de manera presencial a verlos y hacer llamadas diarias a todas horas y recibirlas para dar ese aporte y tal. Al final, ¿qué pasa? Se ve en el facturado. Nosotros somos la inmobiliaria número 23 en número de oficinas a nivel nacional, pero en algunos meses me ha comentado un consultor que hemos sido en los primeros, que no es por, ya te digo, tirarme el pisto de nada, que no soy así, pero en algunos casos hemos sido los primeros en número de facturado, de franquiciados nuestros que más importe han facturado mensual y anual. Entonces, a mí eso me enorgullece muchísimo porque se trata de eso, ¿no? De no solo transmitir lo bien que a ti te ha ido, sino intentar superarnos y mejorarnos. Y si algún franquiciado te mejora con tu metodología, es todo un orgullo, ¿no? Porque tener las oficinas a pie de calle nuestras también, de las propias de la marca, te da la versatilidad de poder ayudar de una manera extra al franquiciado porque está viviendo en tus carnes. Si una persona te dice, oye, que resulta que no está funcionando este pitch, bueno, nosotros testeamos también desde nuestras oficinas lo que luego ponemos en marcha en el método. Porque ya digo que hay métodos cerrados, Jorge, hay manuales. Bueno, hay incluso franquicias, todas las franquicias deberían tener obligatoriamente manual operativo. Y todas lo tienen, ¿vale? Por lo menos las serias, ¿vale? Sí, claro. Pero ese manual operativo, hay el 80-90%, por no decirte el 100%, de inmobiliarias que no son franquicias, no tienen nada manualizado. Entonces llega un chico con una experiencia de una empresa, otro con otra experiencia, otro con otra experiencia, y como el director que lidere la oficina no focalice en la metodología como él lo quiere hacer y se deje llevar porque uno sea bueno, porque otro tal, ya tiene un jaleo montado de una metodología que dice, joder, si ha venido la persona a esta empresa y me ha ofrecido la metodología de una manera y de otra. Esto te lo decía por eso que me preguntabas del cliente, el cliente externo, ¿no? El comprador o vendedor, ¿qué percibe Sí, eso cuando va? lo digo por no extendernos mucho porque no me gusta alargar lo de los directos. Danos un pequeño comentario de eso. ¿Qué percibe el cliente final, o sea, que vaya a comprar o vender un inmueble con vuestra línea Al final, el negocio? concepto que percibe pues es mucha más seguridad y tranquilidad al ver que es un grupo grande. Sobre todo, sea más grande o menos grande, lo importante es que la fluidez de la comunicación sea algo que el cliente que está vendiendo al final vea que no es solo una oficina trabajando para él, sino hay varias. No hay una opción de vender tu piso, sino hay varias. No hay una opción de comprar un piso. Nosotros en nuestras oficinas viene un cliente para comprar una vivienda y si es en la oficina de otro municipio o lo que sea, nosotros mismos, los franquiciados, los directores, llamamos a la otra oficina y le pasamos el cliente. Entonces, eso nos retroalimenta tanto a los franquiciados mismos como al cliente externo que al final ve más inmediatez, más rapidez, más eficacia. Todo esto siempre en la sintonía de que la franquicia esté unida y vaya al unísono. Por eso te digo, ¿no? Que a mí se me hace un poquillo raro, Jorge, porque te tengo que hablar un poco del sector inmobiliario de franquicias y también de mi marca. Entonces no quiero ser ni lo suficientemente pedante para pintarme aquí como que soy la leche, pero estoy tirando los tips que más creo que puedo ayudar para una reflexión. Al final aquí es que la gente conozca un modelo de negocio, pero también por tu marca, porque eres la persona que está aquí y tú tienes tu modelo. O sea que vendrá otra gente de otras marcas, de otra tecnología, entonces no hay ningún problema. Sony 29, vamos a ver, no sé si alguien querrá hacer alguna pregunta, algún comentario. Voy a también comentar que la semana que viene vamos a tener a Laura Galeva para hablar del personal shopper inmobiliario, que es un concepto que hay mucha gente también que no lo conoce.
voy a esperar un poquito a ver si nos preguntan y si no, ya lo que vamos a hacer, si te parece, es te dejo 1 minuto, 2, 5, los que tú necesites. Déjame 30 segundos porque si no lo largamos, Jorge. Para despedirte, para hacer como digamos, tu resumen y tu cierre. Y nada, y por supuesto, pues agradecerte la participación en estos directos. Si no hay ninguna, que parece no hay ninguna pregunta, pues te cedo la palabra para que... A ver, ¿podrías contarnos algo de Encuentro con el Arte? Ah, es verdad, he visto alguna publicación que tenéis sí. con tema de... Esta es una vinculación que tenemos es una vinculación que tiene la marca en responsabilidad social corporativa, en marketing, con el tema del mundo del arte. Hacemos un certamen propio, tenemos colaboraciones con la Asociación Española de Pintores y Escultores, damos premios en el Salón de Otoño, que es el certamen más antiguo de España. Bueno, es que esto daría... Yo es que me enrollo mucho, sí, Jorge, con esta pregunta. Le invito al seguidor que lo pregunte y se lo explicamos otro eso, porque yo hablo más, ¿sabes? Que me tiraría 3 horas hablando de Encuentro con el Arte, ¿sabes? Podemos hacer, si no, de todas formas, un directo hablando del arte en el sector inmobiliario y vaya tela. Podríamos tener algún otro invitado que tengo yo también. Sí. Mejor porque si no yo me enrollo mucho. Pero... Venga, pues perfecto, vamos a hacer una cosa. Nada, agradecerte la participación y ya te dejo para que cierres este directo y te despidas. Agradecerte a ti, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de este tema así. Ya he dicho que con mucha humildad y sin prejuicios digo mi opinión y espero que te haya gustado y que haya sido válido para los seguidores que lo han estado viendo. Comentar que con el concepto de franquicias nosotros empezamos en abril y en mayo el nuevo proyecto de publicidad y marketing buscando franquiciados, porque hasta ahora, estos 7 años, todo el marketing que hemos realizado en la marca ha ido focalizado en buscar leads para los franquiciados e imagen de marca. Entonces, ahora en abril y en mayo ya hemos preparado toda la estructura y vamos a comenzar con el tema. Y bueno, por si a alguien le interesa, pues que seguimos hablando. Muchísimas gracias, Jorge, por haber contado conmigo. Pues nada, muchísimas gracias a ti por la participación y, por supuesto, a Inmobiliarias Encuentro. Un placer y seguro que repetiremos más adelante para hablar de novedades. Ojalá. Muchísimas gracias. Bien, Jorge, vaya todo genial. Un saludo. Martes IRE. Una visión diferente del mercado inmobiliario para profesionales y particulares. El ingeniero de la edificación Jorge Carcelén reúne a las voces del sector en directo en Instagram y en diferido en YouTube e iVoox.